Iniciando con la palabra de Dios. Esta, hermanos, es una serie de lecciones que hemos estado desarrollando y hoy tendremos la lección número 4 dentro de esta serie que espero sea de mucha edificación para todos ustedes. El tema que vamos a abordar en esta parte se titula Desarrollo del Antiguo Testamento. Y como pueden notar, es apenas la primer parte de este punto. Esta es la cuarta lección, pero sobre esta parte, desarrollo del Antiguo Testamento, vamos a tener varias lecciones, porque este tema es bien extenso y quisiera dejarlo lo suficientemente claro para todos para que tengamos un completo y buen entendimiento de cómo se fue desarrollando la escritura y compilación del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, dijo lo siguiente: Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Hace preguntas en cuanto a las ventajas que los judíos podrían llegar a tener sobre los cristianos en ese momento, en esa época. Y responde que mucho, en todas maneras, o sea, en muchas formas tienen ventaja. Y la primera parte que toca es esta. Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo se pregunta qué ventaja tenía el pueblo judío en los planes divinos, responde con firmeza: primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esta afirmación, mis amados hermanos y oyentes, nos revela una verdad profunda y a la vez conmovedora. Dios, en su soberanía, decidió confiar su revelación escrita a un pueblo específico. Y ahí se nos dice cuál: Israel, por supuesto. Y ellos, en toda su historia, con aciertos, con pecados, con tropiezos que tuvieron, preservaron esa palabra. Por lo tanto, toda la elaboración, transmisión y compilación del Antiguo Testamento fue encomendada al pueblo judío, quienes recibieron con gran responsabilidad ese encargo de conservar las palabras del Dios viviente y plasmarlas en lo que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. Y quiero que nos enfoquemos bien. Primero, tengamos en cuenta, en esta lección estamos hablando es solamente del Antiguo Testamento. Este pueblo judío tuvo como idioma inicial de escritura el hebreo, pero con el paso del tiempo y con los diversos acontecimientos históricos que nosotros podemos leer en los libros de los reyes y de crónicas, y especialmente, hermanos, en el exilio en Babilonia, el cautiverio, se adoptó también el idioma arameo como lengua común del pueblo. Después del exilio, el hebreo se seguía usando, pero lo usaban solamente en las liturgias, en el culto judío y en las sinagogas. Era la lengua sagrada, aunque habían escritos hechos en arameo. Ahora, esa lengua hebrea en los días de Cristo solamente la conocían los rabinos y las personas de educación avanzada. Por eso es que cuando Jesús en la cruz dijo en hebreo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?,
Los que estaban alrededor, siendo judíos, no entendían lo que Jesús decía, porque hablaban arameo. En medio de ese cambio cultural y lingüístico, ese pueblo, el pueblo de Israel, preservó la palabra de Dios y Dios mismo los guió. Él guió a escribas, a profetas, a sabios del pueblo, que ellos recopilaron, ordenaron y protegieron los textos que hoy forman el Antiguo Testamento. Esa fue una tarea espiritual grande y también histórica, porque revela cómo fue que Dios obró con fidelidad a través del tiempo con su viejo pueblo. Recuerden que ahora el pueblo de Dios es la iglesia y no el pueblo de Israel. Pero obró con su antiguo pueblo para darnos una palabra viva, poderosa y eterna. En esta lección, mis amados hermanos y oyentes, vamos a hacer un recorrido por el desarrollo del Antiguo Testamento. Vamos a explorar cómo fue que se formó el texto sagrado, quiénes fueron los hombres que, inspirados por el Espíritu Santo, pusieron por escrito la revelación de Dios, y vamos a mirar también en qué contexto histórico se escribió cada libro. Comprender estos asuntos, hermanos, no solamente va a fortalecer nuestra fe en Dios, sino que nos va a ayudar a valorar aún más el privilegio que tenemos de tener en nuestras manos una palabra que es eterna, pero que fue entregada dentro de la historia de la humanidad y a un pueblo en particular, al pueblo judío o al pueblo de Israel. Hay unos términos que debemos tener presentes, hermanos. No están en la Biblia, pero nos van a ayudar bastante a distinguir algunos asuntos interesantes dentro de esta temática. Observen ahí, los hagiógrafos y copistas. Hagiógrafos y copistas. Bueno, primera pregunta, ¿qué es un hagiógrafo? El término hagiógrafo es un término teológico, no aparece en la Biblia, pero no nos asustemos porque hay muchas palabras que usamos y no están en la Biblia. Términos teológicos como Trinidad y como el mismo término Biblia, que tampoco está en la Biblia. Se usa para explicar, este término hagiógrafo, se usa para explicar mejor la acción de escribir por inspiración divina. El término viene de dos palabras griegas que están compuestas. La primera es hagios, que traduce santo. Hagios, traducido o significa santo. Y el otro término es grafo, que traduce escribir. Y en el contexto bíblico, en los tiempos bíblicos, aunque no están las escrituras, se usaba para referirse a los escritores sagrados, a los escritores que estaban bajo inspiración de Dios, o sea, aquel autor humano que bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió alguna porción o libro entero de la Biblia, del Antiguo Testamento. Los hagiógrafos fueron personas reales con trasfondos culturales, estilos literarios propios y experiencias personales diversas los unos de los otros. Dios en su soberanía, mis amados hermanos, no anuló esas personalidades y características de cada uno, sino que las empleó para comunicar su mensaje, su palabra eterna, por medio de estos agentes humanos. La segunda carta de Pedro nos lo expresa de la siguiente manera, ya lo vamos a mirar. Entonces, hagiógrafo literalmente traduce un escritor inspirado. Ahora, esto es para inspirado divinamente, porque yo suelo escribir bastante, pero yo no soy inspirado por Dios directamente, no gozo de la inspiración divina. Humanamente me inspiro a veces, pero
no es inspiración divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿cómo los llamaríamos teológicamente? Los haiógrafos, los santos hombres de Dios, ¿qué dice? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta declaración del apóstol Pedro enfatiza, hermanos, que la escritura nace de un impulso divino, pero a través de instrumentos humanos concretos, como los escritores inspirados, o como los vamos a llamar en esta serie, haiógrafos, actuó Dios. Por eso Moisés, David, Isaías, Jeremías, Esdras, entre otros tantos, son considerados haiógrafos dentro del marco teológico bíblico, porque al momento de ellos escribir, escribieron por inspiración divina. Ahora, una realidad, hermanos, que debemos asumir con madurez y que muchos se sorprenden, pero debemos asumirla. Los manuscritos originales, porque a veces hablamos de originales. Bueno, los manuscritos originales de los haiógrafos, o sea, de los hombres inspirados, no existen o no es posible distinguirlos. O sea, los que de puño y letra de ellos quedaron o no existen ya, o no es posible detectarlos, distinguirlos. Los elaborados por los haiógrafos. Es imposible, hermanos, saber si un manuscrito antiguo fue realmente salido de la mano de un haiógrafo que lo escribió. Ahora, lo que nosotros tenemos hoy día para traducir Biblias, con lo que cuenta la humanidad, el mundo cristiano y judío también, lo que poseemos son copias de esos escritos hechos por los haiógrafos. Y de hecho, se ha llegado a creer que incluso ni siquiera hay copias directas, sino copias de copias. Copias de copias. A veces una copia con otra ha estado separada por siglos, porque es que este procedimiento se ha llevado durante siglos. Las condiciones climáticas, los materiales perecederos que se utilizaban como el papiro y el pergamino, las guerras, los desplazamientos del pueblo judío, todo esto contribuyó a que se perdieran los originales, los hechos por los haiógrafos. Ahora, si llegase a ver, hermanos, algún hallazgo arqueológico extraordinario, fascinante, que surgiera un manuscrito antiguísimo, bien antiguo, no sería posible demostrar con certeza absoluta que se trata del original o de un escrito que salió de la mano de un haiógrafo. ¿Por qué? Porque careceríamos de cualquier forma de detectarlo. La identificación de quién escribió ese manuscrito dependería de aspectos paleográficos, lingüísticos, contextuales, pero nunca va a haber un veredicto absoluto, verídico, que diga, este manuscrito salió de las manos del apóstol Juan, por ejemplo. Ahora, esta realidad, hermanos, no debe debilitar nuestra confianza en las escrituras. ¿Por qué? Porque los manuscritos más antiguos que existen, cuando se leen, cuando se comparan con los más recientes, los de siglos posteriores, mantienen una exactitud enorme y una muy mínima diferencia. Y eso nos da garantías de que el texto ha sido fielmente copiado.
y nos da garantías para confiar en los escritos que nosotros tenemos hoy día, como afirmó el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces hemos aprendido que es un hagiógrafo. Ahora vamos a hablar de este asunto. ¿Qué es un copista secundario? Los copistas secundarios, mis hermanos, fueron aquellas personas que se encargaron de copiar los manuscritos originales. Se encargaron de hacer copia de los escritos sagrados originales salidos de las manos de los hagiógrafos. Y el propósito de estos copistas era que el texto sagrado se preservara de generación en generación, que se conservara el mensaje divino una vez que los textos originales, esos manuscritos, papiros, pergaminos viejos, se fueran deteriorando, desgastando y dañando. Su labor, la de estos copistas, es de inmenso valor. A ellos les debemos que tengamos escrituras. Porque en una época, hermanos, sin imprenta, sin forma de grabar digitalmente lo que se escribía, el único medio para conservar los textos sagrados era mediante una copia manual, un manuscrito, un copista que transcribiera el escrito sagrado. Era la única forma de mantener las escrituras. Estos copistas pertenecían en muchos casos a círculos especializados, como por ejemplo los escribas y rabinos judíos. Más tarde, después de Cristo, se les viene a conocer como masoretas, porque ellos desarrollaron técnicas para hacer copias fieles del texto sagrado. Y aunque los copistas no eran considerados inspirados, oído a esto, los copistas no eran considerados inspirados como los hagiógrafos. Su función fue preservadora y fue guiada por Dios, porque mientras el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, la poderosa mano de Dios estuvo ahí. Como dijo el apóstol Pablo al inicio cuando lo leímos en Romanos 3, al pueblo judío se le encomendó, les fue confiada la palabra de Dios. ¿Y eso qué implica? Que no solamente el escribir por inspiración era parte de que Dios les confiara la palabra, sino también el que preservaran ellos lo que había sido escrito por los hagiógrafos. Vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos muestran estos asuntos. Jeremías. Jeremías capítulo 36, versículos del 1 al 4 dice, aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová, ¿a quién? A Jeremías. Él es el hombre inspirado, él es el profeta, diciendo, miren la orden que le dio Dios a Jeremías, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte y desde los días de Josías el rey hasta hoy. Miren lo que dice luego. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Ahora, ¿qué hizo Jeremías? Miremos lo que hizo. Versículo 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías. Baruc, hermanos y oyentes, era un escriba, un copista. ¿Qué hizo Jeremías? Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías. ¿Y qué hizo Baruc? Y escribió Baruc de boca de Jeremías
¿En qué escribió? En un rollo de libro, un pergamino, un manuscrito, todas las palabras que Jehová le había hablado. Ahí estamos viendo la interesante e importante labor de los copistas, hermanos. No eran inspirados, pero copiaban de primera mano el texto sagrado, ya sea que le hicieran copia manuscrita a un escrito directamente de un agiógrafo, o ya sea que el hombre inspirado, el profeta, le dictara, como es el caso de Baruch con Jeremías. Versículo 17 dice, preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y miren lo que le respondió Baruch. Y Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Interesante, ¿no? Cómo era la función de los copistas. A veces muchos piensan que todos los libros de la Biblia fueron escritos directamente por los hombres inspirados o los profetas, que todos son agiógrafos, y no es así. Tenemos escritos, incluso cartas del apóstol Pablo, que no son del puño y letra de Pablo, sino de un copista que le ayudó. O sea, no todas las epístolas de Pablo son obras del agiógrafo, que es Pablo, sino hecho por copistas. Otro caso, Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 6, y luego vamos a leer el versículo 10. Esdras, hermanos, fue una figura crucial en la preservación de las escrituras del Antiguo Testamento. Esdras fue un copista, un escriba diligente en la ley de Moisés, dice la palabra de Dios. ¿Y eso qué implica? No solo conocimiento, sino dedicación activa en hacer copias, en escribir los manuscritos y restaurar el texto sagrado. Versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. ¿Qué era Esdras? Ahí lo dice. Era escriba. Ahora, ¿escriba qué? Diligente en la ley de Moisés. Oído, porque cuando leemos diligente en la ley de Moisés, solemos pensar siempre que era muy obediente. Y sí, por ser judío, por ser un escriba, era obediente a la ley. Pero aquí en este contexto, ser escriba diligente en la ley de Moisés era que se dedicaba a copiar, a escribir, a hacer copias de los escritos de la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ahora miren lo que dice el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. A eso se dedicaba Esdras. Los manuscritos deteriorados que el agiógrafo como Moisés había escrito, ¿qué hacía Esdras? Les hacía copia, una copia manuscrita, porque era escriba y era muy diligente en eso, en la ley de Moisés. Había escribas que se dedicaban a escribir la contabilidad de la nación y otros asuntos políticos, pero Esdras era escriba, pero en un punto, en un tema particular, diligente en la ley de Moisés. Eso es lo que dice el texto. Ahora, miremos lo que dice Nehemías de Esdras. Nehemías capítulo 8, versículo 5. Cuando Esdras terminó de copiar la ley de Moisés, o sea, de hacer nuevas copias, nuevos manuscritos, lo que dice el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué iba a hacer Esdras después de hacer las copias? Leer lo que había copiado a todo el pueblo. Ahora observen este punto interesante, versículo 8. Y leían
en el libro de la ley de Dios claramente, y observen aquí, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido. Yo he escuchado a muchos, y yo también lo hice, por una imprecisión en la comprensión de esta frase, y ponían el sentido. Y yo le decía a muchos, como también a mí me lo dijeron, hermano, hermana, cuando usted lea la Biblia, póngale lógica, póngale siempre lógica a lo que lee. Esa es una clave para que usted interprete bien la Biblia. Póngale lógica. ¿Y por qué? Póngale lógica. Ahí tenemos Nehemías 8, verso 8 dice, y ponían el sentido, o sea, le ponían lógica. Bueno, a veces la lógica no nos sirve, hermanos. Sobre todo cuando un pasaje está sujeto a un contexto cultural. La lógica de nada nos sirve ahí si uno no estudia con profundidad. Entonces, ¿qué significa y ponían el sentido? Bueno, miremos esta versión de la Biblia. La Dios habla hoy. ¿Cómo vierte el versículo 8 de Nehemías 8? ¿Qué era lo que Esdras estaba haciendo con el pueblo? Es lo que dice. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. El trabajo que estaba haciendo Esdras y los sacerdotes levitas y escribas que lo acompañaban para leerle la ley al pueblo, era que tenían los escritos en qué idioma, en hebreo, y Esdras, para que el pueblo lo entendiera, lo traducía al arameo, porque después del cautiverio babilónico, el idioma que hablaba el pueblo era el arameo, no el hebreo. Ese y lo traducían es lo mismo que dice la versión Reina Valera y ponían el sentido. Entonces, esto para que lo entendamos, una cuestión histórica. Antes del cautiverio, ¿qué idioma hablaba Israel? Hebreo. Y todos los libros que escribió Moisés y los profetas que vivieron antes del cautiverio, ¿en qué idioma quedaron escritos? En hebreo. Pero después que el pueblo sale del cautiverio, el idioma que se hablaba era el arameo. Entonces la gente común, los del vulgo, los del pueblo, no iban a poder leer esos escritos antiguos porque ya estaban en otro idioma, el hebreo. ¿Qué hacía Esdras? Leía en voz alta el libro de la ley, pero también lo traducía. Cuando dice y lo traducían era a lengua aramea, porque era la lengua que en los días de Esdras se hablaba. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, mis hermanos. Esdras fue instrumento clave en la reordenación y compilación del Pentateuco y de otros escritos históricos que relatan la trayectoria del pueblo de Israel hasta su época, porque estamos hablando de que los días de Esdras eran más o menos estas fechas, 458, 430 antes de Cristo. Después del cautiverio, porque es que el templo de Jerusalén, el primer templo, el que construyó Salomón, fue quemado por los babilonios. Esdras tuvo la tarea de ¿qué? De preservar las escrituras que hasta la fecha estaban escritos por Moisés mayormente, el Pentateuco. Ahora, él lo transcribe en idioma hebreo a un nuevo manuscrito, pero cuando lo enseñaban al pueblo les tocaba traducir. Y ese es el tal, le ponían el sentido. Que uno, vuelve y reitero, uno leía ese versículo 8, le ponían el sentido. Ay, hermano, póngale lógica. No, la interpretación de la Biblia requiere algo más que la lógica común del ser humano. Después del exilio babilónico, en un contexto de reconstrucción nacional, religiosa del pueblo de Israel, Dios, hermanos, usó a Esdras para reafirmar la identidad del pueblo mediante la restauración de la ley. La lectura pública
de lo que los judíos llamarían la Torá o ley de Moisés o Pentateuco, evidenció el profundo trabajo de copia, edición, escritura, sistematización y fidelidad textual que Esdras dirigió en sus días con los demás escribas de la época. En ese sentido, mis amados hermanos y oyentes, Esdras puede considerarse un eslabón providenciado por Dios entre los hagiógrafos y los copistas posteriores. Él aseguró que la palabra de Dios siguiera ahí firme, con claridad y autoridad para las nuevas generaciones dentro del pueblo de Israel. Obviamente lo que Esdras escribió fue el trabajo de los profetas preexílicos antes del cautiverio y de los escritos de Moisés, porque luego vendrían más profetas post-exílicos, surgieron después del cautiverio. Entonces, hermanos, como podemos notar, Dios no solo usó a los hagiógrafos o a los hombres inspirados, los escritores originales inspirados, no. También Dios usó copistas fieles que preservaron con mucho cuidado ese texto sagrado. Esos copistas fueron movidos, hermanos, por un profundo amor y respeto por la palabra de Dios y no solo transcribían letra por letra los escritos originales, sino que en algunos casos, oído a esto que voy a decir, en varios casos añadieron detalles. Voy a ponerlo ahí. Algunos copistas añadieron detalles que en los originales los hagiógrafos no dejaron por escrito. Alguno dirá, ay, pero la Biblia no dice pues que es pecado añadir. Es que cuando la Biblia dice que no añadas, lo dice en otro sentido, en otra connotación, no culpando a los copistas. Ahora, recordemos que aunque sean copistas y no fueran inspirados, lo que dijo Pablo al principio, Dios les confió a los israelitas su palabra, se las confió a ellos. Y ellos tomaban un escrito, por ejemplo, de Moisés, y si algo le faltaba a la historia, la añadían, la completaban para que el escrito quedara más pulido. Les voy a poner un ejemplo, el final del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 34, versículos del 4 al 6, todo el capítulo, pero de estos versículos en particular. Mira lo que dice. Y le dijo Jehová está hablando con Moisés, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. El libro de Deuteronomio se le atribuye a Moisés. Él fue el original hagiógrafo. Pero ustedes no se han preguntado, hermanos, quién escribió este versículo 5 cuando dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y dice luego, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Será que Moisés escribió después de muerto eso? ¿O cómo hizo Moisés para escribir y relatar su propia muerte? Eso es imposible. Entonces, hermanos, estas porciones fueron añadidas por un copista años después. En el caso del libro de Deuteronomio, posiblemente fue Esdras el que agregó los detalles de la muerte de Moisés, porque no vamos a creer que Moisés después de muerto escribió esto. Absurdo sería. Entonces, ahí vamos entendiendo la labor de los copistas dentro del pueblo, ¿no? Esta labor no le resta inspiración al texto, sino que muestra cómo Dios usó al pueblo de Israel a través del tiempo para preservar y completar su revelación escrita, guiando incluso a aquellos copistas que sin ser inspirados, sin ser los hagiógrafos, participaron reverentemente en la formación final del texto sagrado. Así que la intervención editorial de esos copistas no es causal,
no es, perdón, casual, qué casualidad, no es irrespetuosa, irreverente, sino que es parte del proceso de la providencia de Dios por la cual la palabra de Él llegó íntegra y se mantiene preservada hasta el día de hoy. Una nota importante que quiero hacer en este punto. Esto de que hubo escribas y copistas que añadieron detalles a los escritos tiene aceptación solamente para el Antiguo Testamento, mis hermanos. Resulta que el Nuevo Testamento también hay manuscritos que tienen porciones que en siglos posteriores han sido añadidas por los copistas cristianos. Pero ¿cuál es el detalle? Esas porciones añadidas por cristianos de siglos posteriores a los hagiógrafos se tienen que descartar por la sencilla razón de que para ese tiempo ya había cesado la revelación, ya había cesado la profecía y por lo tanto no hay garantías de que esas añadiduras fueran inspiradas. En cambio, mientras el pueblo de Israel fue el pueblo de Dios, Dios estuvo ahí ayudando en la copia de esos textos con su providencia. Hablemos de esto, ya para culminar. Etapas de desarrollo del Antiguo Testamento. El desarrollo del Antiguo Testamento tuvo varias etapas en la historia. Después de que hemos ahora comprendido, hermanos, quiénes fueron los hagiógrafos, quiénes eran los copistas y cómo participaron ambos en la preservación del texto sagrado, necesitamos aprender cómo se fue desarrollando el Antiguo Testamento, cómo se fue escribiendo, cómo se fue compilando. Todo, hermanos, fue un proceso de años y siglos en la historia del Israel de Dios. Lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento es el resultado de un camino largo de revelación divina que comenzó con la predicación oral y luego culmina con la escrituración y finalmente en una canonización de los textos que el pueblo de Dios iba a reconocer como inspirados por Dios para que fueran leídos por toda la comunidad creyente de Dios con total confianza. Ese desarrollo, hermanos, lo podemos dividir en 4 etapas. La primera, la tradición oral. La segunda, la redacción inicial o lo de los hagiógrafos. La tercera, la recopilación, o sea, el trabajo de los copistas. Y la cuarta y última, la canonización. Hablemos de la primera, la tradición oral. Durante años, hermanos, antes de que las palabras de los profetas fueran plasmadas por escrito, la revelación divina se transmitía directamente a la persona y la persona la hablaba oralmente. El pueblo de Israel, como muchas culturas antiguas, conservaba esos relatos mediante memorias comunitarias a través de los padres, de hijo en hijo, a través de canciones, cánticos, narrativas. Eso es lo que nosotros llamamos tradición oral. Ahora, no eran palabras informales ni imprecisas como pensamos con nuestra mentalidad occidental y cultura colombiana, ¿no? En esa época, mis hermanos, donde no existía la imprenta y donde la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, la cultura oral era fuerte, era precisa, era esencial y era cuidadosamente resguardada por el pueblo. No es un teléfono roto, como hoy día sucede, porque es que nosotros hemos sido educados en otra cultura y en otra forma de vivir. Éxodo capítulo 12, del 26 al 28, dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito que hacen ustedes, que practican? Le preguntan los hijos a los padres judíos. ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis. Ahora, ese vosotros era todo el pueblo y pues todo el pueblo no sabía ni leer ni escribir. No tenía, ellos no cargaban una Biblia debajo del brazo, no. ¿Cómo respondían? Era la tradición oral.
Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Eso es lo que llamamos nosotros la tradición oral. Hermanos, y así fue como las historias de la creación, el diluvio, el pacto con Abraham, el éxodo de Egipto, fueron historias memorizadas y proclamadas por el pueblo antes de que se escribieran por el primer escritor o haiógrafo que fue Moisés. Porque no vamos a creer que Adán escribió Génesis, ¿no? Fue Moisés, pero eso fue siglos, milenios después de la creación. ¿Cómo se conservó esa historia? Tradición oral. Ahora hablemos de esto, la redacción inicial, el trabajo de los haiógrafos. A medida, con el paso del tiempo, y especialmente en etapas históricas clave del pueblo de Israel, como el establecimiento del reino de Israel, o como cuando finalizó el cautiverio babilónico, esos periodos claves dentro de la historia de Israel, surgió la necesidad de plasmar por escrito esas tradiciones orales. Miren lo que dice Deuteronomio 31, verso 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Bueno, antes de que Moisés escribiera la ley, ¿cómo se transmitía entre el pueblo? Por tradición oral. Pero luego llegó un momento de la redacción inicial, cuando el haiógrafo, el hombre inspirado, empieza a escribir. Entonces, hermanos, la redacción de los textos sagrados no fue instantánea, que apenas Dios revelaba, el hombre escribía. No, no fue total desde un principio. No era que Dios revelara y el profeta inmediatamente escribiera. Muchos libros del Antiguo y Nuevo Testamento se formaron progresivamente por porciones. Ustedes pueden leer el libro de Daniel y en unos capítulos van a notar que él escribió cuando estaba bajo el reinado de Nabucodonosor. Luego otra porción la escribió cuando estaba bajo el reinado de Darío. Y así sucesivamente. En diferentes etapas y periodos de la historia se llegaron a escribir ciertos libros y luego los copistas los compilaron y nosotros pues los tenemos ahí y nos da la sensación de que se redactó en un día, pero no es así. Muchos libros se formaron progresivamente. Y hubo libros que tuvieron esas secciones añadidas por los copistas, como el de Deuteronomio. Luego vino, hablemos de la recopilación, esta etapa. Cuando los escritos de los haiógrafos aumentaban, se acumulaban, el pueblo de Dios comenzó a reunir y ordenar esos textos sagrados, reconociendo la esencia divina que tenían, la esencia profética, la autoridad divina que tienen. Y como mencioné antes, escribas como Esdras jugaron un papel decisivo en recopilar y estructurar la ley de Moisés y otros escritos históricos tras el exilio babilónico. Es más, se cree que el libro de Crónicas, el primero y el segundo, son de Esdras. Fue durante esta etapa que se combinaron las historias, se completaron narraciones, como el final de Deuteronomio con la muerte de Moisés. Y se escribieron más relatos que antes solo existían. ¿En dónde? En la tradición oral, en la memoria comunitaria del pueblo. En ese contexto, no es extraño, oído a esto, mis amados hermanos y oyentes, sabiendo ya esta forma, esta historia, en ese tiempo, no es extraño que hayan circulado otros textos de valor espiritual que alimentaron la fe del pueblo, como por ejemplo el libro de Enoc. El libro de Enoc.
A medida que los escritos aumentaban, el pueblo de Dios comenzó a reunir y ordenar estos textos sagrados. Reconocían la esencia divina, profética, autoritaria. Escribas como Esdras jugaron un papel decisivo. Y fue durante esa etapa que se combinaron se compiló todo en ese periodo de tiempo. Tenemos en el Nuevo Testamento una epístola que es de un hombre que fue hermano de Jesús, hijo de José y María, Judas. Capítulo 1, versos 14 y 15. Esta epístola se estima que se escribió en el año 65 después de Cristo, unos 5 años antes de la destrucción del templo. Ahora, mire lo que dice el escritor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿De dónde recogió esta información Judas? Algunos, por evadir la fuerza que tiene de que es una cita de un libro antiguo que se llama el libro de Enoc, dicen, no, esto se lo reveló Dios a Judas, el hermano de Jesús, el profeta del Nuevo Testamento, el hombre inspirado. Pero resulta que existe un libro llamado Enoc, que está dividido en 3 tomos, pero el que interesa, el que posiblemente es inspirado es Primera de Enoc, capítulo 1 del 9 al 10, un libro escrito en el año 310 antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea, no puede ser, como dicen algunos también, que es que el que copió Enoc tomó de Judas las referencias al revés, porque es más antiguo el libro de Enoc que la epístola de Judas. Y miren la cita. He aquí el Señor viene con miriadas de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y destruir a todos los impíos y reprender a toda carne por todas las obras impías que han hecho y por todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pero a los justos les dará la paz y protegerá a los escogidos y sobre ellos se posará la misericordia. Todos ellos pertenecerán a Dios, serán prosperados y bendecidos y la luz de Dios brillará sobre ellos. Hermanos, esto que voy a resaltar aquí del libro de Enoc es lo que Judas cita aquí. Ustedes pueden ahí observar. Enoc es un libro que fue escrito originalmente en arameo y hay evidencias, porque hay estudios, evidencia paleográfica y fragmentos hallados en los rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, fragmentos del libro de Enoc, que datan de esa fecha del año 310 antes de Cristo, con esa porción que ustedes están leyendo. Entonces, el libro se encuentra hoy día excluido de los cánones hebreo, protestante y hasta fuera del católico romano. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Etíope lo conserva y lo tiene dentro de su canon. Y estamos hablando de una iglesia que existe desde el año 314 después de Cristo y que hasta el día de hoy existe y lo acepta como canónico. Incluso ella tiene códices de donde se traducen Biblias, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, por diversas editoriales traductoras de la Biblia. Entonces, hago un llamado yo a la reflexión con esto, porque sé que me estoy metiendo en terreno difícil. Que muchas editoriales y grupos protestantes, la mayoría, excluyan libros como Enoc. Eso no debe llevarnos a nosotros a menospreciar esos libros. O peor aún, a calificarlos de diabólicos. Es que esos libros son diabólicos, dicen algunos, sin fundamento. Muchos los critican sin haberlos siquiera leído ni conocer su historia. Olvidan que los primeros cristianos los leían e incluso que algunos son citados en el Nuevo Testamento como Enoc en la epístola de Judas.
Y eso debería llevarnos a frenarnos en las críticas apresuradas y a estudiar con humildad. Si queremos de verdad, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo, debemos examinar las dos caras de la moneda. Muchos años hemos escuchado un solo lado que niega la canonicidad de estos libros. ¿Por qué no mirar la otra cara de la moneda? Por eso yo invito a todo creyente serio a que lea esos libros, al menos por cultura bíblica y para desarrollar una postura con base y fundamento y no con prejuicios. Ya después sacará sus conclusiones sobre la canonicidad. Y hablando de canonicidad, hablemos del punto, la canonización, ya para culminar. Lo pongo ahí en pantalla. La canonización no significa que la comunidad les da, la comunidad, sean los judíos o los cristianos. No significa, la canonización no significa que la comunidad les da autoridad a los libros. No, porque es que si esos libros son inspirados, ellos ya poseen autoridad de Dios, indiferentemente de si el pueblo los acepta o no los acepta. Más bien, lo que hizo el pueblo de Dios, ¿qué ha sido? Reconocer esa autoridad divina ya presente en esos libros. Este proceso fue gradual, reverente, y una aclaración, no cualquier pueblo en cualquier periodo de tiempo, por ejemplo, ahorita en el siglo XXI, puede atribuirse el derecho de que van a canonizar algún libro. No, sino solamente aquel pueblo que contó con la aprobación e intervención directa de Dios, como el pueblo de Israel. En el caso del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue quien contó con esa aprobación divina directa, como bien lo mencionó Pablo en Romanos capítulo 3. Ahora, y en el caso del Nuevo Testamento, que, bueno, la iglesia primitiva fue la que contó con la intervención divina directa, de modo que solamente esa iglesia es la que está autorizada para definirnos a nosotros, los cristianos del siglo XXI, el canon para el resto de generaciones de cristianos. Eso de que hacen concilios posteriores, siglos después, concilios católicos, concilios protestantes para definir el canon, no. A la que le compete decirnos qué libros son inspirados es a la iglesia primitiva, porque ellos contaron con la aprobación y la intervención directa de Dios. Hoy día no tenemos esa inspiración, cesaron las profecías y todos estos dones milagrosos, de manera que no podemos nosotros atribuirnos el derecho de canonizar algo, como suele pasar con algunos grupos. Y esto debería llamarnos a nosotros a una reflexión también y de mirar qué fue lo que pasó en la Reforma Protestante, cuando de una manera u otra acordaron quitar ciertos libros diciendo que no eran inspirados. Eso es para que nos quede a nosotros, hermanos, y nos pongamos a estudiar por nuestra cuenta esos asuntos, a ver cuál es la verdad del canon de las escrituras, tema que hablaremos más adelante en otra lección. Hermanos, con todo lo que hemos recorrido en esta lección, que sé que toqué temas fuertes, difíciles, lo que podemos afirmar es que el Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia que estamos enfocándonos, no es una colección improvisada de documentos antiguos, sino el fruto de un proceso lento pero guiado por Dios y profundamente sagrado, respetado por el pueblo al que Dios escogió para confiarles a ellos su palabra por muchos siglos, por 1500 años. Desde la tradición oral que transmitía con fidelidad todas las historias poderosas de Dios, hasta la labor paciente de los hagiógrafos y luego los copistas y luego los recopiladores como Esdras, la escritura fue tomando su forma, se fue compilando. Así fue el desarrollo del Antiguo Testamento, con tinta y pluma humana, pero con el aliento o inspiración de Dios. Hoy
Gracias a Dios, tenemos a nuestro alcance un testimonio vivo de que atravesó siglos de transmisión con una coherencia y autoridad asombrosa. Lo llamamos Antiguo Testamento, que lastimosamente por una trágica idea de que como fue abolido, muchos cristianos no lo quieren leer ni estudiar. Incluso los debates sobre libros como Enoch o los deuterocanónicos, lejos de debilitar nuestra confianza en la Biblia, más bien deberían despertar en nosotros los cristianos una humildad, un vivo deseo de querer investigar bien, mejor las cosas, para así poder tomar decisiones cruciales sobre nuestra fe y la fuente de esa fe, o sea, las escrituras. Que esta mirada, hermanos, a la historia del Antiguo Testamento renueve en nosotros esa gratitud para con Dios, porque lo que tenemos no es un legado humano, sino una palabra viva que viene de Dios y que ha sido confiada y que fue confiada a un pueblo al que Dios le dio las escrituras, como dice Pablo, les fue confiada la palabra de Dios. Hoy, esa responsabilidad de investigar, de estudiar, es nuestra. Conocer la Biblia, honrarla, transmitirla. Yo veo a muchos por ahí interpretando las escrituras y no conocen nada de esta historia. Hacen esfuerzos por dar sus interpretaciones personales y no saben ni cómo les llegó a la Biblia a sus manos. Lo único que saben es que se metieron la mano al bolsillo, fueron a una librería y compraron una versión. Hermanos, hay que estudiarlas, no solamente desde dentro, sino también desde fuera. En la próxima lección vamos a seguir recorriendo, vamos a recorrer libro por libro del Antiguo Testamento hasta entender cómo esa palabra divina fue tomando forma y quedó plasmada ahí. Lo vamos a hacer en la próxima lección, Dios mediante. Quiero culminar, como ya es de costumbre, con algunas preguntas para la reflexión de todos ustedes. Primera, ¿conocías todo este trasfondo histórico de las Escrituras? Respondamos con honestidad. Si no lo conocíamos, que seamos llamados a la humildad, a meditar en todas aquellas veces que nos metimos en disputas, en debates, en pleitos, en discusiones, por temas que en su trasfondo ni siquiera conocíamos. Y que eso nos llame a andar más despacio, con la contención, con la discusión, con las divisiones, y a pensar mejor en que primero hay que estudiar con más disciplina las escrituras para poder enseñarlas luego. Y la segunda pregunta que hago para la reflexión final: si leyeras toda la Biblia, los que ya se la han leído, si se la vuelven a leer, y los que no, si se la leyeran toda, ¿piensan que esta información que acabo de compartirles les va a ayudar a comprender mejor lo que leen y estudian? Espero que la respuesta sea un sí, y que esto nos abra los ojos y nos ayude a acercarnos con más fidelidad y temor y reverencia al texto sagrado, aunque sea el Antiguo Testamento. Todavía no hemos terminado con el desarrollo del Antiguo Testamento. Y cuando terminemos todo este tomo sobre el Antiguo Testamento, procederemos a estudiar también el desarrollo del Nuevo Testamento. Gracias por la atención que me prestaron, y esta serie se titula Iniciando con la Palabra de Dios. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga.